Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la Lección Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Lunes 20 de mayo. Los discípulos perseveraban unánimes en la oración, junto con María, la Madre de Jesús. Oremos. Dios, Padre de misericordia, cuyo unigénito, clavado en la cruz, proclamó como Madre nuestra a su propia Madre, María Santísima. Concédenos, por su cooperación amorosa, que tu Iglesia, siendo cada día más fecunda, se alegre por la santidad de sus hijos y atraiga a su seno a todas las familias de los pueblos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta del apóstol Santiago. Hermanos míos, ¿hay alguno entre ustedes con sabiduría y experiencia? Si es así, que lo demuestre con su buena conducta y con la amabilidad propia de la sabiduría. Pero si ustedes tienen el corazón amargado por envidias y rivalidades, dejen de presumir y engañar a costa de la verdad. Esa no es la sabiduría que viene de lo alto. Esa es terrenal, irracional, diabólica. Pues donde hay envidias y rivalidades, ahí hay desorden y toda clase de obras malas. Pero los que tienen la sabiduría, que viene de Dios, son puros, ante todo. Además, son amantes de la paz, comprensivos, dóciles, están llenos de misericordia y buenos frutos. Son imparciales y sinceros. Los pacíficos siembran la paz y cosechan frutos de justicia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial, Salmo 18. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. La ley del Señor es perfecta, del todo, y reconforta el alma. Inmutables son las palabras del Señor, y hacen sabio al sencillo. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. En los mandamientos del Señor hay rectitud y alegría para el corazón. Son luz los preceptos del Señor para alumbrar el camino. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. La voluntad de Dios es santa y para siempre estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. Que te sean gratas las palabras de mi boca y los anhelos de mi corazón. Ah, Señor, que siempre te busque, pues eres mi refugio y salvación. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. Aleluya, aleluya. Jesucristo, nuestro Salvador, ha vencido la muerte y ha hecho resplandecer la vida por medio del Evangelio. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando Jesús bajó del monte y llegó al sitio donde estaban sus discípulos, vio que mucha gente lo rodeaba y que algunos escribas discutían con ellos. Cuando la gente vio a Jesús, se impresionó mucho y corrió a saludarlo. Él les preguntó: ¿de qué están discutiendo? De entre la gente, uno le contestó: Maestro, te he traído a mi hijo, que tiene un espíritu que no lo deja hablar. Cada vez que se apodera de él, lo tira al suelo, y el muchacho echa espumarajos, rechina los dientes y se queda tieso. Les he pedido a tus discípulos que lo expulsen, pero no han podido. Jesús les contestó:
Gente incrédula, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. Y se lo trajeron. En cuanto el espíritu vio a Jesús, se puso a retorcer al muchacho, lo derribó por tierra y lo revolcó, haciéndolo echar espumarajos. Jesús le preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le pasa esto? Contestó el padre: desde pequeño, y muchas veces lo ha arrojado al fuego y al agua para acabar con él. Por eso, si algo puedes, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Jesús le replicó: ¿qué quiere decir eso de si puedes? Todo es posible para el que tiene fe. Entonces, el padre del muchacho exclamó entre lágrimas: creo, Señor, pero dame tú la fe que me falta. Jesús, al ver que la gente acudía corriendo, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te lo mando, sal de él, y no vuelvas a entrar en él. Entre gritos y convulsiones violentas salió el espíritu. El muchacho se quedó como muerto, de modo que la mayoría decía que estaba muerto. Pero Jesús lo tomó de la mano, lo levantó, y el muchacho se puso de pie. Al entrar en una casa con sus discípulos, estos le preguntaron a Jesús en privado: ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Él le respondió: esta clase de demonios no sale sino a fuerza de oración y de ayuno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que es hijo de la bienaventurada Virgen María, Madre de la Iglesia. Aleluya. Les saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla. En esta memoria, que el Papa Francisco quiere decir que recordemos algo, que María es Madre de la Iglesia. Hace 1700 años la Iglesia reconoció a María como Madre de Dios. ¿Cómo que Dios tendrá una madre si Dios no cabe en el universo? Bueno, pero Él se hizo según su voluntad a través de María. Podemos decir es la Madre de Dios porque es la Madre de Cristo, y Cristo es Dios. No fue un Señor bueno, es Dios y hombre. María es Madre de Cristo, que es cabeza de la Iglesia, y por lo tanto ella es Madre de la Iglesia, que es cuerpo de Cristo. Por eso hoy decimos: ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sí, la Iglesia tiene una madre, la Madre María, pero ¿cómo es la Iglesia? La Iglesia es ante todo un lugar donde se vive, o un espacio, o una familia donde se vive la sabiduría. Sabiduría viene de sabor. El que sabe es el que ha probado. ¿Qué sabor tiene? No de un dulce, sino qué sabor tienen los caminos de Dios. Por eso hoy leemos la carta de Santiago. La carta de Santiago es una carta que nos invita a tener sabiduría, no a saber cosas. Esto todo está en Google, todo está en la enciclopedia Wikipedia. No, a saber los caminos de Dios. Esos caminos se saben solo en la medida en que se viven. Por eso dice: donde haya ciertamente sabiduría solo humana, racional, diabólica, envidia, rivalidad, desórdenes, vemos que hay gente que puede saber mucho y pelear mucho. La sabiduría cristiana es aquella que da la paz, la comprensión, la docilidad, la misericordia,
y los buenos frutos. Eso es ser sabio, verdaderamente. Y por eso el Evangelio hoy ciertamente nos hace ver este milagro de Jesús narrado por Marcos, un milagro largamente contado, ¿no? Este jovencito que tenía una especie de enfermedad, tenía sin duda una epilepsia, pero bueno, la epilepsia no quiere decir que no tenía demonio, es decir, el mal no es que las enfermedades son cosas diabólicas, vienen por los virus, las bacterias, las fallas cerebrales, pero el mal, cuando hace sufrir a la persona, pues también tiene que ver con la sombra del maligno. Por eso Jesús dice, ustedes no pudieron curarlo, solamente con oración y ayuno. Hay gente que quiere componer el mundo a bombazos. Así me decía una persona, decía, mire, yo quiero decir que mi pecado es que yo quisiera a todos los malos acabarlos, a todos los que están en contra de la verdad, ponerlos ahí en el paredón de fusilamiento. No, esto no es el camino. El mal del mundo, no solamente la epilepsia, el demonio que tenía este joven, será irán. El mundo será liberado cuando nosotros también oremos. Apenas ayer celebrábamos Pentecostés, orar al Espíritu Santo para que encienda el bien y se vence el mal. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos, ¿nosotros deseamos la sabiduría? Yo tengo 3 maestrías, decía uno, pero no podía ver a su familia, no podía tratar bien a la esposa. ¿De qué te sirve eso? Hoy la inteligencia artificial sabe más que tú. No, la sabiduría es lo que dice aquí la palabra. El amor, la paz, la comprensión, la misericordia, los buenos frutos. Ser pacífico. ¿Queremos ser sabios de veras? Y en segundo lugar, queridos hermanos, pues sí, encontramos tantos casos difíciles, ¿verdad? Como este muchacho que estaba con una enfermedad, que diría uno, este era epiléptico, pero oramos porque el mal sea vencido. La oración de intercesión es muy importante. No ores solo para pedir para ti, ora para pedir que otro salga de su problema, no solamente el problema económico, de su confusión mental, de su mala actitud. Orar, ayunar son la fuerza de la transformación. Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos al Señor Jesús y le decimos, oh Cristo, te damos gracias. Nos has revelado la gran potencia de la oración y del ayuno. Ponernos de rodillas, reconocer con humildad que eres tú que no puedes todo, y no nosotros con nuestra pequeña falta de fe. Aumenta nuestra fe, como te la pidió aquel hombre. Aumenta nuestra fe, pero aumenta también nuestro espíritu de oración, para que no vayamos por ahí maldiciendo el mundo y queriendo acabar con el mal a golpes, sino a través del amor, de la paz y de esa oración que todo lo transforma. A ti que con el Padre y el Espíritu Santo vives y reinas y eres Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hoy finalmente en la acción, queremos ante todo, hermanos, pues vivir en oración. Oración como oraba María. Se dice que cuando el ángel Gabriel fue a la casa de ella a anunciarle que iba a ser la Madre de Dios, ¿qué estaría haciendo María? Pues no estaría con el smartphone, no estaría distraída, perdemos tanto tiempo en tanta cosa. María sin duda oraba, porque el que ora abre la ventana para que entre el mensajero de Dios. Qué importante es esto. Este servicio de la lección divina es para promover más oración, no para saber más la Biblia. El diablo se la sabe toda, pero el diablo no reza. En segundo lugar, hoy alegrémonos, porque tenemos una madre. Oremos por aquellos que no solamente niegan a María, sino la atacan también. Lutero, el fundador del protestantismo, amaba a María. Era enojadísimo este señor, era tremendo. Si alguno hablaba mal de la Virgen María, se enfurecía. Bueno, pero como hizo un daño, un error grande como es, oremos para que aquellos que han perdido a María la recuperen y para que esta Madre nuestra interceda por nosotros.
Interceda porque ella está muy cerca de Dios. Es Madre de Dios, Madre de Cristo y Madre de la Iglesia. Interceda para que como ella escuchemos la palabra y nos preparemos siempre a recibir el Santísimo Sacramento. Ella es la mujer eucarística. En este año del Congreso Eucarístico Nacional, yo soy el pan de la vida, infinitamente sea alabado mi Jesús sacramentado. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lección Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.